Suene la música, alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a los que se van a bautizar, valientes. Haga su elección por Cristo. Dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, Señor. Por eso tu profeta dijo, Dios, que si no sabemos nuestra posición en el cuerpo, no podremos tener fe, Señor. ¿Cómo podemos tener fe para reclamar, Señor Jesús, la posesión que tú nos has dado, Señor? Padre, porque la posesión viene junto con una posesión, Señor. Padre, eso solamente nos es revelado por tu Espíritu Santo, Señor. Permite que así sea, Señor, que cada uno de nosotros sepamos qué parte del cuerpo ocupamos, Señor. Y a partir de ahí, Señor, como cuando, oh Dios, Caleb dijo, Señor, yo quiero mi monte, quiero mi posesión, Señor. Quiero la herencia que tú me has dado, Señor. También nosotros queremos, Padre Celestial, reclamar nuestra herencia porque tenemos una herencia, Señor. Padre, no estamos aquí solamente para ser un grupo más, Señor. Estamos, Padre, porque somos tus hijos, Señor, y tenemos derecho, Padre, a reclamar cada bendición espiritual que está escrita en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, revélanos esa posición en Cristo, Señor. Padre, y en esta mañana también revélanos tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que ella pueda venir, Señor Jesús, y edificar nuestras almas y nuestras vidas, Señor. Y Padre Celestial, es como cuando a una persona, Señor, se le promete algo y se le comienza a describir aquello. Padre, la persona está con gran expectativa. También, Señor, permite que nosotros podamos tener esa expectativa, Señor. Porque, Padre, aún si tú nos llevaras antes de venir, Señor, vamos a ese lugar, Señor. Padre, y estas cosas tú las has dicho en tu palabra y las has revelado en tu mensaje con algún propósito, Señor, para que tu novia las conozca, Señor. Así que, Padre, danos una vez más de tu palabra. En ti esperamos solamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Vamos a tomar nuestra escritura en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14.
para leer esta porción de la Escritura y luego estarán tomando su asiento. Deuteronomio 10, 14. Dice la palabra del Señor: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Oremos una vez más. Señor Padre, bendice la lectura de tu palabra, Señor, y bendice a cada corazón en esta mañana con ella misma, con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Bueno, el tema que estamos abordando es dimensiones. Estamos hablando, estudiando un poquito acerca de la sexta dimensión. Este es el sermón número 33. Y bueno, antes de comenzar en esta mañana, como habíamos anunciado el viernes, el sábado estuvimos en una pequeña junta ministerial y bueno, yo creo que estuvo bien. Se me había pedido desde tiempo atrás que si les podía ayudar en un temita que hemos estado abordando, que es consejería pastoral. Y es un tema que tiene para mucho, para hablar de tantas cosas. Hay tantas cosas en las cuales pues la gente puede ser aconsejada. Y como lo hemos dicho aquí, también lo dijimos allá, el profeta dijo que el único que puede aconsejar a la gente es el pastor. Ni el evangelista, ni el maestro, ni el apóstol, ni siquiera un profeta menor puede aconsejar a la gente, porque se tiene que tener un absoluto. Y ayer el tema, mire, todavía me siento un poquito cansado porque, bueno, como usted sabe, yo creo que esto es evidente, tengo sobrepeso y estar 3 horas de pie, aunque fueron en 2 sesiones, pues siempre se cansa uno. No de hablar palabras, sino sencillamente físicamente. Hablamos de un temita que sin duda alguna no es complicado, aunque el profeta habló muchas cosas muy tremendas respecto a esto. Hablamos sobre el control de la natalidad y luego la segunda sesión, un tema que va ligado a eso, que es el tema del aborto. Y usted sabe, para cada pastor a veces porque si el pastor es el que va a aconsejar, no solamente tiene que aconsejar, sino tiene que aconsejar correctamente, ¿verdad? Y bueno, son temas a los cuales quizá la gente tarde que temprano se acerca con el pastor a preguntarle: oye, hermano, ¿qué debería hacer en este caso, o en este? Y bueno, yo creo que el Señor nos ayudó y por los comentarios de los ministros creo que fue de bendición. Hay cosas, según ellos me dijeron, no que porque yo les he dicho, sino porque el profeta las dijo que quizá no habían escuchado. Y bueno, yo una cosa le digo, fue de edificación. Y ayer tuvimos ese tiempo. De hecho ya llegué tarde a la casa por razón de que aquello se prolongó más de lo debido. En el ínter, lo que salimos a comer, bueno, el anfitrión había dicho que si alguien tenía una pregunta que le hiciera por escrito, pero los pastores o los ministros ni siquiera se esperaban a eso. Ahí en la mesa estábamos comiendo, estaban abordados. Dije, bueno, dejen eso para cuando sea la sesión de preguntas y respuestas. Pero eso muestra, hermano, que hay un interés, no solamente, yo creo que debe haber interés en cada uno de nosotros por conocer de la palabra del Señor, pero aún en el ministerio hay un interés. Usted sabe por qué cada ministro que es responsable pues quiere aconsejar de la mejor manera al pueblo, incluyéndome yo mismo. Así que bueno, fue de gran bendición y les digo esto como un pequeño reporte de lo que estuvimos haciendo ayer, pues prácticamente todo el día. Bueno, vamos a comenzar o a continuar con este tema del cual estamos hablando, y es la sexta dimensión. El profeta nos escribió que la sexta dimensión es un lugar a donde van los que mueren en Cristo o que están durmiendo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces comenzamos para poder traer una secuencia desde el Antiguo Testamento. La Biblia habla cómo es que, o el profeta nos dice que aquellos santos del Antiguo Testamento que morían llegaban a un lugar que es llamado, o que era llamado, el paraíso. En aquel lugar ellos estaban bajo la sangre de toros y machos cabríos. Hoy en día, o esa era una condición distinta ahora, porque hoy en día los que mueren en Cristo no están bajo la sangre de toros y machos cabríos, sino están bajo la sangre de Jesucristo. Ahora, nos quedamos en el asunto de que, y eso, como decía, no lo alcancé a contestar porque ya no nos alcanzó el tiempo,
aquella pregunta que me hicieron de por qué es que Samuel pudo venir cuando una mujer, una bruja, invocó su espíritu. Bueno, mucha gente piensa o quieren pensar que porque Saúl se utilizó el medio incorrecto, que aquel que vino no era Samuel. Pero sin embargo, cuando uno lee lo que la Biblia dice, uno se va a dar cuenta y uno le tiene que dar crédito a la Biblia. A veces la gente por falta de entendimiento en la palabra trata de tergiversar la Biblia, pero nosotros no estamos aquí para tergiversar la Biblia, estamos aquí para creerle a la Biblia. Miren, y voy a tomar una escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 28, el verso 13, para ir examinando con calma, detenidamente esta historia. Y ya sabemos cuál era el antecedente de eso. Bueno, el rey de Israel, Saúl, estaba muy desesperado porque él iba a ir a la guerra y no sabía qué era lo que iba a suceder en la guerra. Entonces el profeta, él recayó porque desobedeció a Dios. Entonces fue a buscar el recurso incorrecto, lo cual era una pitonisa. Y entonces cuando él llega disfrazado y le comienza a decir a aquella mujer el motivo de su visita, entonces ella comienza a hacer quizá unos conjuros y de pronto algo sucede. Cuando ella entra a través de eso a esa atmósfera sobrenatural, entonces ella misma se da cuenta de algo. Y en el versículo 13 le dice la mujer: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben sobre la tierra. Usted dice: ¿por qué dioses? Porque el profeta de Dios dijo que un profeta es un Dios sobre la tierra. Eso es verdad. Usted dice: es bíblico, eso sí. Cuando el Señor comisiona a Moisés, le dice: mira, Moisés, tú vas a ser Dios y Aarón va a ser tu profeta. Eso es lo que dice la Biblia. El hermano Brennan dijo: escuche, un profeta menor como Amós. Dijo: Amós era la palabra hecha carne caminando en la tierra. ¿Qué no dice la Escritura? ¿Qué no dijo el salmista? Vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ahora esta Escritura Jesús la aplicó para sí mismo. Cuando esta mujer comienza a ver algo, entonces la primera expresión de ella dice: he visto dioses que suben de la tierra. Y entonces Saúl, como él no está viendo nada, es la mujer aquella que está en trance y de pronto algo se abre delante de ella, y entonces le dice: ¿cuál es su forma? ¿Cómo es? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Digo el profeta, no sé si esto tiene suficiente volumen. Digo, el profeta de Dios era su manto de profeta. Saúl entonces entendió que era Samuel. Ahora, está bien lo que Saúl haya entendido, pero miren, sigamos leyendo. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. En el siguiente versículo, ¿qué dice? Y Samuel dijo: entonces, ¿quién era? Hay gente que dice que era un espíritu maligno. La Biblia dice que era Samuel. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Hermano, ella estaba en su reposo. Y entonces de pronto algo comienza a llamar a Samuel, como cuando usted está, quizá llega cansado del trabajo y está durmiendo una siesta. Entonces de pronto alguien toca la puerta y la persona se levanta diciendo, o su esposa le dice, o su esposo te está llamando, y entonces sale a atender a la persona. Y entonces Samuel dice: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y respondió Saúl: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Samuel dijo: ¿quién? Samuel. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el amor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová
entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos. Y mañana, ¿qué dice? Estaréis conmigo. Mire, la gente piensa, como dijo el profeta, que Saúl por causa de esa condición estaba perdido. Dijo el profeta de Dios, si Saúl estuviera perdido, también Samuel lo estaba. Porque él garantizó, mañana estarás conmigo. Ojalá lleguemos a esta escritura donde Jesús le dijo, no mañana, sino hoy mismo vas a estar conmigo. Y mañana estaréis conmigo tú, hermano, y tus hijos. Mire qué cosa debe haber sido. Todos sabemos que eso se cumplió efectivamente. Al siguiente día, Saúl cae en la batalla, pero no solamente cae él, sino Jonatán, su hijo. Ahí es donde David es inspirado y decir, oh Jonatán, porque ellos eran íntimos amigos. Y dijo, tu amor, Jonatán, es más todavía que el amor de las mujeres. ¿Cuántas esposas había tenido David? Mire qué cosa. Mire, aquellas 500 esposas, con todo el amor que le debían a David, con todo el amor que él podía haber sentido con ellas, por ellas, con todas ellas juntas, no se comparaban al amor que él había sentido por aquel compañero de su vida. Usted lo puede ver en 2 de Samuel, con eso comienza el libro. Cuando David está llorando por la muerte de Jonatán. Pero mire, aquí hay algo importante. Saúl, oh hermano, qué cosa. Mire, un profeta bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, le está asegurando a Saúl, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Un profeta bajo el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento dijo, la voz de Dios le dijo, todos aquellos que tú amaste y que te amaron estarán contigo. ¿O no es verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Siguiente versículo. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de ¿quién? De Samuel. Entonces hay 3 versículos en la Biblia que nos dicen que aquel que estaba hablando con Saúl no era un espíritu maligno, sino era Samuel el profeta. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan, o sea, Saúl. Ahora miren, la pregunta es, si el hermano Ronald dijo que hoy en día usted no puede traer a un santo de la 6ª dimensión, ¿por qué se ocurrió con un profeta en el Antiguo Testamento? Bueno, el profeta nos da una respuesta, dice en Demonología, Esfera Religiosa, párrafo 145, dice, ahora esta bruja de Endor, ella llamó al espíritu de Samuel y Saúl habló con Samuel. Ahora ustedes pudieran preguntarse cómo pudo hacerse eso. Miren lo que dice el profeta, no puede hacerse hoy. No, señor, porque la sangre de toros y machos cabríos estaba únicamente esperando el tiempo del cumplimiento. Cuando un hombre moría en aquellos días, y luego dicen predicadores, apóyenme si ustedes piensan que es correcto, cuando un hombre moría, él moría bajo el sacrificio de un animal y su alma estaba en el paraíso. Y ahí él se quedaba hasta el día de redención y su alma estaba allí. Hermano, los santos del Antiguo Testamento tenían una promesa de un día de redención. Así como nosotros tenemos una promesa cuando Pablo dijo Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra redención. Ahora, el profeta también dice, aquí mismo en Demonología, Esfera Religiosa, párrafo 198, dice, ahora hoy en día, él no puede entrar en esa esfera y sacar a un hombre justo de esa esfera. Él no pudiera hacerlo, porque los hombres justos no están allí donde solían estar, en el paraíso. No, señor, el paraíso fue eliminado cuando la sangre de Jesucristo lo eliminó. Bueno,
Si la sangre de Cristo lo eliminó, pero el paraíso no estaba solo. No es como cuando usted está escribiendo un documento en la computadora y lo elimina. Bueno, pues si el documento está en blanco está bien, pero ¿qué tal si tiene usted alguna información de importancia? ¿Sabe lo que hace? Lo transmite a una bandeja de... ¿Cómo le llaman a esa cosa? En la computadora, cuando usted elimina un documento al reciclaje. Bueno, acá no los mandaron a un reciclaje, desde luego. Los mandaron a un lugar mucho mejor. Ahora, hoy en día, por eso, no se puede el que una persona diga, hermano, póngame en comunicación con mi familiar, con mi amigo, con quien sea, que ya se fue con el Señor. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un filtro, hay algo que impide, y es la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento solamente era la sangre de toros y machos cabríos. Esa es la razón que esta mujer podía hacer contacto con el Espíritu de Samuel y traerlo efectivamente a Samuel, como lo hizo aquí en esta escritura. Ahora mire, cuando Jesús vino, Él era Dios en carne, y Juan lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, creo que una vez nuestro hermano Ángel habló sobre esta parte que a mí me llamó la atención, donde decía que en el griego la palabra quitar, cuando Juan dijo en San Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la palabra en griego es airo, que significa levantar, remover, pero también significa cargar, llevar. ¿Cómo pueden entender eso? Usted dice, ¿por qué está diciendo eso? Mire, porque voy a llevarlo ahora después de que el paraíso fue vaciado. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó ahí y por qué pasó ahí? Mire, si la palabra, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si la palabra es levantar, remover, ¿por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 30, ahorita nos citábamos, que Jesús ha prometido llevar nuestras cargas, o sea, quitar nuestras cargas. Pero también cuando la Biblia habla del Mesías, en Isaías 53, dice que Él llevó nuestras dolencias, llevó sobre Él nuestras iniquidades. Porque mire, Jesús en su ministerio terrenal, para comenzar, Él era el sacerdote. Bueno, mire, Jesús desempeñó dos cosas. En el Antiguo Testamento, la gente, para poder expiar su culpa, tenían que llevar un cordero. Ya lo vimos la otra semana. Jesús fue el cordero. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿por qué Jesús, si era sin pecado, por qué tuvo que ser bautizado? El profeta dice, mucha gente dice, bueno, es que tenía que ser nuestro ejemplo. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. En el Antiguo Testamento el Cordero tenía que ser perfecto, pero no importa cuán perfecto fuera, antes que pudiera ser sacrificado tenía que ser lavado. Por eso Jesús, siendo el Cordero de Dios, antes que pudiera ir al Calvario, primeramente tenía que ser lavado. Ahora, pero Jesús no solamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también fue un sacerdote. Esa es la razón que Jesús, aún en el último instante, ahora el apóstol Pablo dijo que un sacerdote es puesto a favor de sus hermanos, no es puesto en contra. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes, pero no solamente nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Es interceder a favor del pueblo, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Jesús, estando en la cruz como el Cordero, pero no solamente como el Cordero, como el sacerdote, aún en el último instante de su vida terrena impartió perdón y vida. ¿Por qué estoy diciendo? Mire, pensemos otra vez en el paraíso. Todos sabemos que cuando Jesús estaba crucificado había otros dos malhechores, uno a cada lado de él. Aunque el hermano Branham dijo, la gente regularmente piensa que eran 3 cruces, dijo, pero había 4. Porque mientras Jesús estaba muriendo, Jesús, el Hijo de Dios, colgado en una cruz, el hijo de perdición, Judas, estaba muriendo colgado de un árbol. Ahora, Jesús tenía 2 malhechores, uno a su mano izquierda o a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Decíamos otra vez que el estar a la derecha tiene su importancia.
El hermano Branham dijo que el árbol de la vida estaba a la derecha, a la diestra, en el huerto del Edén. ¿Qué cosa? El árbol de la vida. El hermano Branham, la Biblia no dice, solamente dice que había dos ladrones, uno a cada lado, pero la Biblia no dice la posición de cada uno de ellos. Fue hasta que el hermano Branham predica el sermón, Dios revelándose en simplicidad, o ocultándose en simplicidad y revelándose igual cuando Él nos revela eso. ¿Y sabe usted por qué lo dice? Porque en su iglesia había un crucifijo. La gente que dice, entonces era una iglesia católica. No era una iglesia católica. Yo creo que William Branham puso ese crucifijo de este lado porque él en 1933 había visto una visión el día en que puso la primera piedra de su tabernáculo, la piedra de esquina. Él vio una visión y el Señor le mostró exactamente cómo se miraría su tabernáculo en el futuro, aun cuando Él le dijo, este no es tu tabernáculo. Seguramente en la visión vio cada detalle y entonces puso eso ahí, el crucifijo. Note, lo puso de este lado. Y el hermano Branham, cuando habla de ese crucifijo, dijo, me alegra que yo estoy a la derecha de él. Dijo, porque el ladrón que imploró misericordia a Jesús estaba a la derecha de Jesús. Fue hasta ahí cuando William Branham revela la posición de aquel ladrón. Pero no solamente eso. Cuando la Biblia habla en Mateo 25, que habla de las ovejas y los cabritos, la Biblia dice que las ovejas están a la derecha. Y al final, hablando de Dios mismo, la Biblia dice que cuando Jesús murió y resucitó, se le fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Ahora, pero regresemos al asunto del ladrón. Aquí está Jesús y a su mano derecha está el ladrón. Sabemos que el del lado izquierdo le está injuriando. Tú que salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Jesús cerró sus labios y fue el otro quien le replicó, le dijo, mira, si tú y yo estamos en esta condición es porque bien merecido lo tenemos, pero este inocente, ¿qué mal ha hecho? Hermano, y luego, quizá en el último instante de su vida, ve a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué cosa? ¿Qué dicha la de aquel hombre? En el último instante de su vida le dijo eso. Mire, estoy leyendo Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y mire la garantía que Jesús le dio. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué quiere decir de cierto? Absolutamente. O sea, él estaba garantizando, no le estaba dando un quizá, es probable, sino que él estaba diciendo, absolutamente te digo que hoy Samuel le había dicho a Saúl, mañana tú estarás conmigo, pero Jesús, y mire, la escritura es exacta y correcta, le dijo, de cierto te digo que hoy, este mismo día, estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Qué cosa? No le dijo que en la sexta dimensión. ¿Por qué Jesús le dice que él todavía estaría en el paraíso? Jesús le garantizó que él estaría en el mismo sitio donde estaban los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué todavía allí? Eso es precioso, hermano. Estarás conmigo no en la sexta dimensión, sino vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuándo fue que Jesús fue al paraíso? ¿Qué cosa? Dice preguntas y respuestas. Mire, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Dios no es legalista, pero Él tiene su palabra. Esto lo platicamos apenas ahí, Dios bendiga al hermano, ahí en la casa de él. Dios, si una persona, por decir algo, está en una enfermedad terminal, y entonces alguien va, a mí me ha tocado hacerlo, va y platica uno con ella, le muestra el plan de salvación, y la persona acepta a Jesucristo, y a veces usted los tiene que ir guiando paso por paso, a veces decirle, repita lo que yo voy a decir. 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 Repita lo que yo voy a decir.
Y no porque la gente quiera estar repitiendo, sino es una manera de guiarnos a Cristo. Si la gente lo está haciendo de corazón, aún esa repetición que está haciendo es efectiva delante de Dios. Si la persona está en una enfermedad terminal y acepta a Cristo y al siguiente día muere, o esa misma noche muere, ella tiene la misma promesa que tenía este hombre. Y él dice, pero es que no se bautizó, no vino a las aguas bautismales. Bueno, el profeta, mire lo que él dice. Si una persona escucha el Evangelio y tiene la posibilidad de entregarse a Cristo y no lo hace a través del bautismo en agua, su condición es distinta. Mira, el profeta dice, preguntas y respuestas, predicó el 28 de junio del 59, párrafo 59, dice, por lo tanto, la pregunta es que si un hombre es salvo, yo creo que si él está mirando hacia el Calvario y muere en ese estado, seguramente que sí. Yo creo que él se salvará. Yo creo que él se salvará si no tuvo una oportunidad antes, pero depende. Usted se respalda en el ladrón que estaba en la cruz, pero recuerde, esa fue su primera y última oportunidad. ¿Usted cree que si el ladrón, estando de esa manera y fijado a la cruz, les hubiera suplicado a los soldados romanos que por lo que más quieran en esta vida, que por favor le permitan lo esclavo un momento en lo que él va y se bautiza y regresa? ¿Usted cree que lo hubieran hecho? Claro que no. Pero Dios miró la confesión de él, por eso Jesús le dio esa garantía. Dice, pero depende de usted, usted se respalda en el ladrón que estaba en la cruz. Pero recuerden, esa fue su primera y última oportunidad. Usted tiene una en esta noche. Yo digo, usted tiene una en esta mañana. No espere hasta ese último tiempo, porque no pudiera ser de esa manera con usted. Usted tal vez no tenga una oportunidad de esa confesión en el hecho de muerte. Permítanme decirles, son muy buenas, pero son muy peligrosas para arriesgarse en ellas. ¿Cuánta gente se confía y dice, bueno, hermano, lo importante es que yo ya sé esto y ya cuando sienta que me voy a morir, entonces diré, Señor, ten misericordia de mi alma, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón? Bueno, pero ¿qué tal si muere de un paro cardíaco así? Que en este segundo estaba la persona viva y al siguiente segundo su alma ya salió de él. ¿Qué oportunidad tendría? Dice el profeta, permítame decirles, son muy buenas son las confesiones, pero son muy peligrosas para arriesgarse en ellas. Usted no espere por un lecho de muerte. Deje que esto sea en estos momentos su lecho de muerte, para que usted muera ahorita y sea nacido otra vez del Espíritu Santo. Ahora, regresemos. ¿Por qué Jesús le garantiza que iba a estar con él en el paraíso? Mire, Jesús tenía un plan. Ya sabemos, ya lo estudiamos, que la Biblia dice que mientras el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, su alma fue ¿a dónde? A predicar a las almas encarceladas, que no se arrepintieron en los días de Noé. Eso ya lo sabemos. Pero no fue todo lo que Jesús hizo. Miren, qué cosa. Cuando Jesús va a la región de los perdidos, él no lo hizo como lo hizo después, cuando estaban sus discípulos en el cuarto, todos temerosos, y de pronto él, ¡pum!, atraviesa la pared y entran. Dice la Biblia que Jesús, el profeta no lo dice, y en aquel lugar, en aquella prisión, había un portero que abre la puerta. ¿Quién era? Satán. ¿Es verdad? Aquel portero, cuando le abre la puerta, casi se va de espaldas y entonces dice, oye, pensé que te maté cuando te tenía cuando maté a Abel. Si lo vimos. Le decíamos la otra vez que Abel debió haber tenido algo que hizo pensar a Satanás que esta era la simiente de la mujer. El profeta menciona varios, incluso hasta Juan el Bautista, pero como decíamos la otra vez, Satanás, había una escritura que él había ignorado y era Isaías 7:14. Que vino después, que dice que una virgen, Abel no fue nacido de una virgen, ni los profetas fueron nacidos de una virgen, ni siquiera Juan el Bautista fue nacido de una virgen. Ahora, pero después de que Jesús les predica a aquellas almas, entonces él se dirige a otro sitio, y el hermano Branham dice que él va al paraíso. E hizo lo mismo. El hermano Branham dice que cuando Jesús llegó al paraíso,
si en el infierno fue Satanás mismo quien abrió la puerta, cada vez que el hermano Branham habla del paraíso, menciona un nombre por primera vez. ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue? Abraham. Yo me pregunto, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Dios le tuvo tanta confianza? Mire, Satanás tenía unas llaves, escuche, Satanás tenía unas llaves. Eran del infierno y de la muerte. Jesús le quitó las llaves de su propia casa a Satán y le dio un puntapié. Pero en el paraíso no era Dios mismo quien tenía las llaves. Él había encontrado a una persona fiel. Escuche, yo he leído, no digo que cada cita, pero casi cada cita donde el profeta habla de esto, y siempre habla que el que abrió la puerta, eso quiere decir que tenían unas llaves. El que abrió la puerta fue Abraham. En el infierno el que les abrió fue Satanás. Abraham abre la puerta. Ahora yo digo, ¿qué debió de haber tenido Abraham para que el Señor hubiera depositado esa confianza en él? ¿Por qué no se las dio a Daniel? ¿Por qué no se las dio a Abel? ¿Por qué no se las dio a Isaías o a ninguno de los otros profetas? El William Branham siempre dijo que fue Abraham aquel que abrió la puerta. ¿Usted piensa que la trayectoria de una persona en la tierra no cuenta en el cielo? Yo no digo, cada uno de aquellos profetas, de aquellos hombres de Dios fueron fieles. Pero hubo un hombre que aún la Biblia, hermano, lo describe, y es algo tremendo, como el padre de la fe, el cual es Abraham. Aquel hombre creyó en Dios aun cuando las circunstancias eran adversas, o sea, era un hombre que había sido probado y resultó ser digno de confianza aquí en la tierra. Usted no ve a ningún otro hombre en la Biblia que haya sido probado en la manera que Abraham lo probó, en la manera que Abraham fue probado. Absolutamente no. Eso es tremendo, ¿no? ¿Usted? Por eso Pablo en sus epístolas, si hay alguien del cual él habló más, fue de Abraham. ¿O no? Si usted ha leído la Biblia, usted no encuentra que a Santiago, aunque lo veía desde otra óptica. Por eso William Branham dijo, si algún día yo muriera, yo quiero que en mi epitafio sea escrito el mismo comentario que fue escrito de Abraham. Quizá literalmente en su tumba no está escrito, pero nosotros sabemos que él fue un hombre tan fiel como lo fue Abraham, en tiempos diferentes y en circunstancias diferentes. Por eso el Señor, la trayectoria de Abraham en esta tierra, yo creo que Dios mismo lo debió de haber impactado, y dijo, qué hombre de fe. Y pensar que Abraham fue llamado, como muchos de nosotros del catolicismo, fue llamado de Babel, de Babilonia. Dios no lo llamó porque fuera mejor que sus vecinos. Dios lo llamó por elección. Lo llama, y entonces él comienza a caminar por fe. Y mire, si Abraham y Sara hubieran venido con hijos desde que los llamó de Ur, la historia hubiera sido distinta. Pero Dios no se equivoca. Dios tenía un propósito para ellos, para poder demostrar la fe, para que la fe de Abraham fuera una inspiración aún para nosotros en esta mañana. Ahora, entonces estaba ahí el portero. Dijo el profeta, llegando temprano en la mañana, dice ahora, estoy leyendo Demonología, Esfera Religiosa, párrafo 203, llegando temprano en la mañana, aleluya, dibujemos un pequeño cuadro, temprano en la mañana, hay otro grupo que estaba esperando en el paraíso. Y luego el profeta nos aclara, ellos no están allí ahora. Bueno, chicos, déjenme ver cuál es la palabra que el profeta usa acerca del paraíso. Dice que el paraíso fue eliminado. Si fue eliminado el paraíso, ¿qué pasó con el paraíso? El profeta nos narra la historia. Este mensaje es de demonología también, pero fue predicado el 12 de noviembre del 53, párrafo 41 en adelante. Dice el profeta, esperen, él tiene a alguien más aquí en el paraíso. Él no olvida nada. Ahora escuchen.
Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo le pregunto, ¿quién llegó primero? ¿El ladrón o Jesús al paraíso? El ladrón. ¿Usted dice en qué se basa? Porque Jesús, antes de ir al paraíso, fue al infierno. Ahora, Jesús no lo dijo aquí, ahora dijo: hoy yo te garantizo, te doy esa garantía que vas a estar aquí. De tal manera que cuando Jesús toca la puerta, y el portero, ¿quién es? Abraham, del paraíso me refiero. Cuando Jesús toca la puerta del paraíso, sale Abraham y le abre la puerta. Imagínense, ¿qué debió de haber pensado aquel ladrón que unas horas antes había estado en la cruz y había pedido misericordia? Ahora, el hermano Branham dijo que cada uno de ellos lo conoció conforme lo vio en su día. ¿Cómo lo reconoció Abraham? Sara. Oye, por eso la Biblia dice que Dios o que Cristo es la imagen de Dios. Pablo dijo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Quiero decirle algo: el Dios invisible se hizo visible. Un espíritu tomó de los 16 elementos y se apareció con otros 2 ángeles. Pero ahora, teniendo una visión, una revelación correcta, él sabía que uno de ellos era Dios mismo. Por eso le dijo: mi Señor. Cuando Abraham lo vio, por eso, mire, Abraham, la Biblia dice que era un profeta. ¿Qué entiende usted cuando Jesús dijo: Abraham vio mi día? Aquí hay 2 cosas. Primeramente, Abraham vio una persona, un hombre ordinario. ¿Era ordinario? Dijo el hermano Branham: con polvo en sus pies. Vio a 3, pero uno él lo reconoció como Dios. Cuando él vio una persona, tuvo que haber visto una imagen, porque aquella persona tenía que tener un rostro. No solo tenía un rostro, sino podía comer y beber. Eso es lo que dice la Biblia. Y sin embargo, si usted lee Génesis, dice que era Jehová. Y se sentó Jehová y comió con ellos. Hermano, qué cosa. Jehová toma un cuerpo, pero ¿a quién se parecía Jehová físicamente? Jesús dijo: Abraham allá vio mi día. ¿De qué manera lo vio? Primeramente porque vio la imagen visible del Dios invisible, pero en segunda vio el ministerio. Abraham, ¿por qué se rezará a mis espaldas, Abraham? Que no es mismo lo que Jesús decía: ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? Mire, como hemos dicho, el Señor no cambia. En el Antiguo Testamento, Jehová estaba, o Sara estaba detrás de Jehová en la tienda, a sus espaldas. La Biblia dice que cuando aquella mujer prostituta que lavó a los pies de Jesús, y solamente hay un libro que lo dice, y me gusta tanto eso, dice la Biblia que la mujer estaba detrás de Jesús. Usted léalo en Lucas, que está inventando, eso es lo que dice la Biblia, que estaba detrás. Cuando Simón le dice: si este fuera profeta, yo creo que ahí fue el error más fatal que él cometió. Si él hubiera dicho: si este fuera Dios, bueno, pero él dijo: si fuera profeta. Y Jesús no trató de decir: mira, te voy a mostrar quién realmente soy. Pero si este hombre hubiera tenido un poquito de revelación cuando Simón le dice: si este fuera profeta, Jesús no le dijo: mira, te voy a demostrar que soy un profeta, pero él lo demostró. Y estando con la mujer todavía a sus espaldas, ya lo hemos estudiado, le habla, porque él dijo: sabría quién y qué es esta mujer, quién es, cómo se llama y a qué se dedica. Y Jesús, sabiendo la realidad de la condición de la mujer, no la avergonzó, sino que le puso una parábola. Le dijo: mira, había un acreedor, uno debía 50 denarios y el otro 500, y les perdonó a los dos. ¿A quién de los dos más amó? Y aquel hombre, en sentido común, le dijo: claro, o sea, que le debía más. Eso cualquiera lo entiende. Y entonces fue ahí cuando Jesús se da la vuelta y le dice: mujer, tus pecados, que equivaldrían a deber 500 denarios, te son perdonados. Jesús con una mujer a sus espaldas.
en este tiempo, y eso el profeta no lo hizo al principio de su ministerio, tuvo que haber llegado el momento en el cual el Señor lo inspiró a hacer eso. Él estaba en la plataforma y está hablando de Abraham y dijo: para que ustedes sepan que es el mismo Dios, me voy a dar la vuelta. Se voltea hacia allá y entonces con su espalda hacia la plataforma, si usted lee cada vez que el hermano Branham discierne a alguien con su espalda hacia la plataforma, es a una mujer. ¿Por qué? ¿Porque él estaba personificando algo? No. Por eso Jesús le dijo a la gente: de algún día desearás ver los días de ¿quién? Del Hijo del Hombre. A nosotros hoy se ha cumplido esta escritura delante de nuestros ojos. A nosotros nos ha tocado ver una vez más los días del Hijo del Hombre, no del Hijo de Dios, ni del Hijo de David, ni del Hijo de Abraham, del Hijo del Hombre. Ahora, Abraham abre la puerta después de que Jesús toca a Sara. Oye, Sara, recuerda que en la gloria el tiempo es distinto. ¿No crees tú que es el mismo que un día vino ahí como un forastero junto con otros dos acompañantes y que yo te dije que hicieras pan en el rescoldo y que yo fui a matarlo, le ordené a mi criado que matara la vaquilla y que te discernió los pensamientos? Aleluya. Oye, Abraham, de veras, es el mismo, mira cómo se parece tanto. Gloria. Y el profeta nos habla de Ezequiel, que lo vio de una rueda dentro de una rueda. Daniel lo vio como una piedra que fue cortada no con mano y le pegó a la imagen en los pies, no en la cabeza, en los pies, en el fundamento. Y así cada uno de los profetas. Isaías dijo: oh, este es aquel del cual yo vi que vendría a través de una virgen. Escuchen, mientras cada uno de ellos, Job, es aquel que yo vi viniendo como un torbellino. Es aquel que yo vi cuando exclamé: yo sé que mi Redentor vive. Yo vi la resurrección de él. Pero no solamente vi su resurrección, sino que vi su segunda venida, porque eso me impactó, me involucró a mí. Cuando yo dije: aún cuando los gusanos de mi carne se coman esta carne, en mi carne yo veré a Dios. El profeta eso habla de su segunda venida. Pero vayamos a este pequeño ladrón en la cruz. ¿Cómo lo debió de haber mirado? ¿Qué cosa? Que no es el mismo que yo acabo de ver en la cruz. Aquel que me garantizó que hoy estaría, aunque ciertamente llegué solo porque él tenía otros asuntos que ver, que atender, pero me garantizó que estaría conmigo en el paraíso. Si aquel hombre hubiera tenido la relación que nosotros tenemos, hubiera dicho: hermanos, hoy y en este momento se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. ¿Qué cosa? Ahora, hermano, estas no son fábulas. Yo no vengo aquí a decirle fábulas. Esto es la palabra de Dios, con la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. El hermano Branham dice en este sermón de demología: esperen, él tiene a alguien más aquí en el paraíso, así que él no olvida a nadie. Y luego el hermano Branham cita ese canto de Dave Pruitt que dice: no pases de mí, oh amable Salvador, escucha mi humilde clamor. Dice el profeta de Dios: aquí en el paraíso yacen algunas almas: Abraham, Isaac, Jacob, Sara y aquellos que han sido fieles creyentes a la promesa de los profetas. Por eso desde el Antiguo Testamento dijo: atended o haced caso a los profetas y seréis prosperados. Ahora, y allí estaban yaciendo, y ellos estaban yaciendo allí esperando con solo la sangre de toros y machos cabríos, una sombra o un tipo de su propia sangre. Puedo verlos ascender al paraíso. Y dice el hermano Renato: toca la puerta. Abraham, esto está solamente un ejemplo. Abraham abre la puerta. ¿Quién eres tú? Él respondió: soy la simiente de Abraham. Puedo ir a Daniel y decir: ¿qué? Esa es la piedra que vi, una piedra del monte cortada no con manos.
Puedo oír a Ezequiel decir: yo lo vi viniendo con tal velocidad que parecía que era poderoso, con polvo bajo sus pies. Oh, qué cosa. Puedo oír al profeta decir: yo peleé con él toda la noche en el río antes que yo cruzara. Aleluya, dice el profeta. ¿Quién era ese? ¿Qué cosa? ¿Por qué lo reconoció? Porque dice la Biblia que allí el Señor peleó con Dios. Porque llamó a aquel lugar Peniel, y Peniel es el rostro de Dios. Quizá dentro de su forcejeo con Dios mismo, Jacob debió de haber tomado, aunque sea un instante, para ver el rostro de aquel con el cual él estaba peleando, y eso se quedó tan grabado en él. Fue una experiencia que no pudo olvidar, así como William Branham en una ocasión tuvo una experiencia. Dice que él estaba orando por su padre en aquel campo de retama, y entonces de pronto él estaba en pijama y todo lo demás. De pronto vio una silueta, no que estaba en el suelo, sino que estaba suspendida. Y no era una visión. Dice: yo podía sentir el viento en mi rostro, pero también el mismo viento que pegaba en su rostro era el mismo viento que movía la vestidura de aquel hombre que él estaba viendo. Y entonces él dijo, dice, él ni siquiera me hizo caso. Siguió mirando hacia donde él estaba mirando. Dijo: pero yo, dijo, me pregunto si será Jesús. Dijo: le voy a llamar por su nombre. Y le dijo: Jesús. El hermano Branham dice que cuando él dijo ese nombre, aquella silueta o aquella persona que él estaba viendo volvió y lo vio. Dijo: a partir de allí yo ya no supe de mí. Dijo: pero eso se quedó en mi mente y me dejó impactado para toda la vida. ¿Qué cree usted que debe haber sentido Jacob? Él estaba luchando y de pronto ve el rostro, y eso debió de haberse quedado en su mente, de tal manera que llegó un momento en el cual él dijo: ¿qué cosa es el mismo con el cual yo peleé? Dice el profeta. Juan, las diferentes personas lo reconocieron. Dijo: muy bien, hermanos, ciñan sus lomos, la resurrección está cerca. Faltan aproximadamente 15 minutos. La Biblia dice que Jesús resucitó cuando salió el sol, porque él era el sol de justicia. 15 minutos antes de que el sol despuntara en el oriente, era cuando Jesús les estaba diciendo esto. Ahora recuerde, Jesús murió desde el viernes, esto ya es el domingo. 15 minutos antes, mira lo que pasa. Faltan aproximadamente 15 minutos antes de la hora que aquella tumba va a ser abierta más allá. Mi sangre justa ha sido derramada más allá por ustedes. Ustedes me estaban esperando bajo la sangre de machos cabríos y toros, la cual no podía introducirlos en la presencia del Padre. Pero yo he derramado mi sangre para quitarlo. Y ahora estamos en nuestro camino a casa. Vénganse. Y Abraham dijo: vente, Sara. La toma por el brazo. Puedo oír a Abraham decir: mi señor. Él dice: sí, mi siervo, ¿qué deseas? Dijo: podemos hacer una parada muy breve en Jerusalén. Me gustaría tan solo mirar la antigua ciudad en un sitio donde Sara y yo vagábamos tanto. Claro, yo voy a estar allá 40 días y noches con mis discípulos. Tengo que darles algunas explicaciones antes que se vayan. Muy bien, vamos a hacer una parada breve. ¿Qué cosa? Entonces, bueno, no solamente venían Abraham y Sara, venían todos los santos del Antiguo Testamento, porque el paraíso tenía que ser eliminado. Y ya cuando se vacía aquel lugar, todos los santos aparecen. Aquel lugar es eliminado. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo el profeta. Pero entonces Abraham le hace una petición al Señor. Y como dice la Biblia, que él contesta la petición del corazón de sus hijos. Abraham: Señor, ¿nos podemos parar aquí? Por eso dice la Biblia, en Mateo 27, versículo 52, dice: y se abrieron los sepulcros. Mire, aquí hay algo.
yo antes pensaba, porque la escritura anterior habla, o el versículo anterior habla de cuando Jesús murió. Y en el versículo 52 de Mateo 27 dice, y se abrieron los sepulcros. Yo pensaba antes que cuando Jesús murió se abrieron los sepulcros, pero no. Entre el versículo 51 y el versículo 52, ¿cuántos días pasan? Un periodo de 3 días. Jesús muere el viernes y es hasta el domingo cuando Él resucita. Y dice la Biblia, y se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, no en su muerte, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y les aparecieron a muchos. ¿Sabe cómo el profeta dice eso? Que aún Caifás los vio y dijo, ¿estos forasteros quiénes son? Y dijo el profeta que cuando, dice él que cuando los comenzaban a reconocer, dijo, así entró en la ciudad, y dice que así se desaparecía. Ahora, mientras los santos del Antiguo Testamento estaban paseando por la ciudad, Jesús estaba ¿dónde? Dijo el profeta de Dios, en almas encarceladas. Era el tercer jalón de Jesús. Jesús estaba desarrollando su tercer jalón, instruyendo a sus discípulos. ¿No lo hizo Lucas 24? Desde la mañana hasta en la tarde, comenzando desde Moisés, dice la Biblia, desde Génesis, el primer libro que habla de Él, hasta la última profecía de Él en el Antiguo Testamento. Se llevó un culto bastante largo, hermano, todo el día explicándoles, pero con todo y eso, mire, ayer decíamos, hoy en día damos gracias a Dios porque podemos tener una computadora que nos facilita el estudiar el mensaje. Tiempo atrás no era así, pero yo creo que Dios aún permite que esas cosas sean inventadas para un propósito. Como decíamos, en el tiempo de Lutero, mire, ya estoy terminando. En el tiempo de Lutero, antes que él incendiara Europa y eventualmente al mundo con la reforma, Dios, yo creo que tuvo que haber sido Dios, inspiró a un hombre llamado Juan Gutenberg a inventar la imprenta. En la edad del oscurantismo, cuando dijo el profeta, el evangelio camina junto con la ciencia, dijo, usted cierra la Biblia y todo lo demás se para. Eso aún el mundo lo reconoce, y lo reconocen así como las edades del oscurantismo. Pero entonces, un poquito antes de despuntar el día en la reforma, Dios le da la inspiración a un hombre llamado Gutenberg, y entonces él inventa la imprenta. Cuando Lutero, no que él naciera, cuando Lutero vino con aquella revelación que el Señor le dio de Romanos, el justo vivirá por la fe, el aparato ya estaba listo allí. De tal manera que fue un instrumento. Claro, en la imprenta hoy en día se imprimen cosas muy malas, pero también cosas muy buenas. Cuando Lutero aparece, ya estaba ahí el aparato listo, o aquel invento, y entonces él le sacó todo el provecho que pudo. Una de las cosas por las cuales, mire, para comenzar, lo primero que él fue que escribió las 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia del Castillo. No, hermano, la gente comenzó a verlas, estaban en latín, ni siquiera la gente del común las podía leer, solamente los eruditos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Las comenzaron a copiar y de ahí a imprimir en el latín y después al lenguaje de la gente para que todo el mundo supiera. Y eso incendió al mundo entero. Los estudiosos dicen que Lutero en su momento, el haber usado aquel invento recientemente introducido, fue como si hoy en día él hubiera utilizado el internet. El internet tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Entonces, él usó eso. Y bueno, Jesús está instruyendo a sus discípulos, pero no solamente eso, sino haciendo milagros. Dice, después de su resurrección. Claro que después de su resurrección. Pero el plazo se cumplió. En Hechos 1:3 dice la Biblia, a los cuales, o sea, los discípulos, después de haber padecido, se presentó Jesús vivo,
con pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? Algo que va más allá de dudarse, que no cabe lugar a duda. Se presentó con muchas pruebas, no con una, con muchas pruebas indubitables. Les apareció por 40 días. O sea, vayamos a los santos que ya no están en el paraíso. El profeta dijo que la sangre de Cristo eliminó el paraíso, la sangre había sido derramada, el paraíso es eliminado. Entonces aquellos santos, ¿dónde van a estar si ya no estaban en el paraíso? Estaban aquí en la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por un poco más de un mes. Estuvieron durante 40 días, dice la Biblia. Dice, y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿Qué hizo después Jesús? En esos 40 días les estaba predicando, ya no a Pilato, no a Caifás, no a ninguna persona, se les había aparecido solo a los creyentes. Ahora, 40 días, pero ¿qué sucedió después de que se cumplió el plazo? Mire, hay muchas escrituras que tenían que cumplirse y ya solamente termino. Mire, en el Salmo 68, apenas le vamos a dar un pequeño vistazo a esta escritura, en el Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Mire lo que el salmista había escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, esto nos muestra que usted y yo no tenemos que entender toda la Biblia. No tenemos que entender, no estamos obligados a entender todo el mensaje. Pero lo que sí estamos obligados es a creer a toda la Biblia y creer a todo el mensaje. Este salmo, si usted mira para atrás, dice, ya sabemos de lo que se trata, sí, pero el salmista lo habló por inspiración y él no sabía exactamente de qué se trataba. Esta escritura, como un pergamino, se vino mostrando poco a poco. Hubo una pequeña parte que se mostró. Hoy en día, con el mensaje de la hora, toda la página se ha abierto para que usted y yo conozcamos exactamente y perfectamente a qué se refiere esta escritura. Como dice el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto. Mire, esta sola escritura, un solo versículo, tiene tantas aplicaciones. Subiste a lo alto. Bueno, ahí está hablando de alguien que subió a lo alto. Nuestra pregunta es, ¿quién subió a lo alto? Porque él dice, tú subiste a lo alto. ¿Quién? El profeta dice en el mensaje de conferencias predicado el 8 de junio del 63, párrafo 224. Mire qué cosa. Aquí está la escritura, pero ahora viene la revelación de esa escritura. Y no es mi interpretación de esa escritura, es lo que un profeta vindicado por Dios trae. Dice el profeta de Dios, él subió a lo alto. Bueno, él, pero ¿quién? Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién fue el que se sentó a la diestra de Dios? ¿Quién? Jesucristo. Entonces quiere decir que cuando el salmista dijo, subiste a lo alto, aunque no le puso nombre, ese que subió a lo alto fue Jesús. Y dice el profeta, y él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, se sentó a la diestra de Dios. Escucha, ¿cuántos días fue Jesús? ¿Cuántos días fue que Jesús estuvo aquí en la tierra? ¿Cuántos? 40. Miren, ahora sí ya termino, con esto termino. Él estuvo 40 días aquí en la tierra. La Biblia en Hechos capítulo 2 comienza diciendo, y cuando se cumplieron los días de Pentecostés. ¿Qué quiere decir la palabra Pentecostés? 50. Escuchen. Estos días Jesús anduvo con sus discípulos en la tierra. Estos días los santos del Antiguo Testamento anduvieron dando un tour. Esto yo lo voy a decir. Abraham dijo, oye Sara, ya vimos Jerusalén, pero todavía nos quedan, bueno, quizás nos quedan algunos días todavía. Oye,
Me gustaría regresar a aquel lugar, al valle de Mamre. ¡Oh, aleluya! ¿Qué cosa? Ese lugar, yo cuando fui a Israel no estuve ahí, pero estuve tan cerca de ahí, está sobre una montaña, y dicen que el mismo roble sobre el cual Abraham estaba sentado cuando vio a aquellos 3 visitantes, ese mismo roble sigue estando allí. El profeta dijo que era un roble, no era un mezquite, hermano, ni era un pirul, le dijo que era un roble. Oye, Sara, ¿no te gustaría que fuéramos ahí al valle del Mamre a ver cómo ha cambiado? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Son 10 días. Cuando Jesús sube al alto, aquí pasó algo. Aquí él andaba era Jesús con sus discípulos. Pero en Lucas 24, que es el último capítulo de Lucas, él les dice: hermanos, miren, dejen de predicar ya. Está muy bien, han predicado, pero ahora vayan a dónde? A Jerusalén, no a Roma, a Jerusalén. Y esperen hasta. ¿Cuántos días dice la Biblia que estuvieron en el aposento alto? 10. El hermano Branham dijo: hoy en día las denominaciones, cuando ven que una persona tiene un llamamiento al ministerio, lo encierran 10 años en el seminario. Dijo: cuando en aquel día se requirieron 10 días solamente. Hermano, no el entrenamiento religioso que la persona pueda tener, es el Espíritu Santo que pegue en ella. Entonces, 10 días, 40, más 10 que estuvieron en el aposento alto. Mire, hoy en día la iglesia, el tabernáculo, luz, al parecer, han pasado casi 25 años para que las diferencias puedan ser arregladas y todavía no pueden ser arregladas. Pero en aquel día ellos sabían, Jesús no les dijo cuánto tiempo iban a estar allí, les dijo que esperaran hasta. Ellos sabían que entre más pronto arreglaran sus diferencias, más pronto recibirían la promesa. Hoy en día, hablando de la iglesia mundialmente, cuanto más pronto la iglesia arregle sus diferencias, más pronto viene Jesús. Porque eso es lo que estamos esperando. Dijo el profeta: yo ni siquiera estoy esperando por otro avivamiento, aunque la novia va a tener su avivamiento. 10 días. Esto. Mire qué cosa. Por eso el Hechos 2 comienza diciendo: y cómo se cumplieron los días de Pentecostés. Quiere decir que esta fiesta, porque los días de Pentecostés era una fiesta que ellos tenían, coincidió cuando ellos terminaron de arreglar sus diferencias. Pero ¿qué pasó? En Hechos 1 nos dice que Jesús subió. Esto lo vamos a reservar. Antes de pasar a Hechos 1, vayamos a Hechos 2. La Biblia dice, escucha, el salmista dijo: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que representa cautivar la cautividad? Mire, en el mensaje Expectativas, predicado el 7 de mayo del 53, párrafo 21, dijo el hermano Branham: puedo ver a Abraham y a Sara como personas jóvenes andando por las calles. Mire, tuvo que haber sucedido algo. ¿No le parece a usted extraño que la Biblia diga cuando, escuche, cuando Saúl le pregunta a la mujer: ¿qué ves? ¿Qué dijo? Veo un anciano. ¿Anciano? Eso es lo que la Biblia dice. Veo un anciano. Pero ancianos puede decir que había muchos, pero este trae un manto. Entonces Saúl inmediatamente dijo: este no puede ser alguien más que Samuel, tomando lo que la Biblia dice. Pero escuche, aquí Abraham y Sara, los mismos que unos cuantos minutos atrás habían estado en el paraíso, el profeta los ve jóvenes. ¿Qué sucedió en lo que estaban en el paraíso y son traídos aquí a la tierra? ¿Qué sucedió? ¿Hubo una transformación?
Samuel, de ser un anciano, ahora uno no puede hacer, usted sabe, acomodar la Biblia para que no, la Biblia sola se interpreta. ¿Qué sucedió con aquel anciano al cual la bruja había visto? Y que por las características que la bruja le dio, Saúl supo que se trataba de Samuel. ¿Samuel estaba dentro de ese grupo? Claro que sí. Solamente el profeta menciona a Abraham y a Sara y a otros. Pero resulta que aquí William Branham ya no ve, porque escuche, todos sabemos por la revelación que Dios trajo que Abraham y Sara fueron transformados. ¿Es verdad? Y ayer decíamos a la ministerial, ¿sabe usted por qué? Porque Dios le había dado una promesa que Abraham, que a través de Sara vendría el hijo de la promesa. Digo el profeta de Dios, ¿cuántos años tenía Sara cuando dio a luz a Isaac? 65. Y 65, y Abraham tenía 75. Dijo el hermano Branham, y lo voy a decir como lo dijo, para dar a luz, yo creo que esto las mujeres lo saben, para dar a luz a un niño, dijo, se necesita fuerza en la mujer. Eso es lo que dijo el William Branham, no es mi invención, yo no sabía esas cosas hasta que yo las leí. Dijo, y Dios sabía que una anciana como Sara no podía tener la fuerza, perdón por lo que decir, para expulsarla. Hoy en día hay cesáreas, desde luego, facilitan, y qué bueno que las hay. En aquel tiempo no había. Pero también hay algo que a mí, yo les decía a los ministros, hay algo que mi mente no entiende. Juan el Bautista nació también de una anciana. ¿Qué sucedió ahí? Pero bueno, mire. Después de que Abraham y Sara, bueno, más bien Dios les dio la promesa a los 75 y a los 65. Pasaron 25 años. Por eso digo, profeta, no, corrijo esto, no es que Abraham Isaac haya nacido a esa edad, a los 65 años de Abraham, a los 65 años de Sara y a los 75 de Abraham es cuando les dio la promesa. ¿Es verdad? ¿Cuántos años pasaron? 25. Entonces Abraham tenía 100 y Sara 90. ¿Cuánto más difícil sería un parto para una mujer de 90? Dios, sabiendo eso, se ocupó del asunto. La voy a transformar. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Claro que no. La voy a transformar. Pero el asunto es este, que dice la Biblia que al menos Abraham vivió 75 años más. La Biblia dice que Abraham murió de 175, así dice. Usted estudia Génesis, 175. En esos 75 años Abraham volvió a envejecer. Prueba de Dios que murió lleno de días, así dice la Biblia. Pero aquel anciano que murió, resulta que en el cuadro que el profeta nos está mostrando ya no es un anciano, hermano. ¿Qué pasó entre que estaban en el paraíso y Jesús los regresa a Ezequiel la tierra? Ahora ya no iban a estar bajo la sangre de toros y machos cabríos, porque la sangre de Cristo ya había sido derramada. ¿Qué trajo eso? Trajo una transformación. Aquí el profeta dijo que hubo 3 raptos en el Antiguo Testamento y hay 3 raptos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el de Jesús. Jesús, queriéndolo mostrar en tipo, usted y yo no nos vamos a ir en el rapto todos canosos y ancianos. Antes de eso viene una transformación. Jesús, en el rapto de él, que no iba solo, y ahí es donde entra lo bueno de esto, Jesús no iba solo. Antes de llevárselos de la tierra a la 6ª dimensión, tuvo que haber una transformación. Mire, termino. Ya digo, termino. Déjeme nomás leer el extracto ya. Mire lo que dice el profeta de Dios. Puedo ver a Abraham y a Sara como personas jóvenes andando por las calles, dándole un vistazo a la antigua ciudad. El sacerdote y al sacerdote decir: vi a esas personas en alguna parte, y ellos desaparecieron, así como Jesús atravesó la pared. El mismo tipo de cuerpo glorificado. ¿Qué tenían entonces? Un cuerpo glorificado. Sí, pero hermano, en aquel último día, después de Pentecostés, o antes de Pentecostés, cuando él ascendió a lo alto, mientras él subía, la Biblia dice
ellos iban con ellos y ellos iban con él. Ahora miren, termino ahora así. Pónganse de pie. Miren, ni siquiera tocamos la escritura. Ya sabemos que él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es? Y hay varias citas, ahorita no las tengo, después vamos a decir, ¿qué es llevar cautiva la cautividad? El sacarlos de aquel lugar donde ellos estaban bajo la sangre de toros y machos cabríos. Pero la siguiente cosa que dice el salmista es que dio dones a los hombres. ¿Cómo fue eso? Bueno, la Biblia y el mensaje tiene la respuesta. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor, por esto que es tan rico y maravilloso. Son pepitas de oro para nuestros corazones, Señor. Padre, eso causa un estímulo en nuestras vidas, Señor, tu palabra revelada, Señor. Padre, porque vemos cómo es que tu palabra cobra vida, Señor, a través de las palabras ungidas de un profeta que vino a revelarnos estas cosas, Señor. Padre, si esto no nos causa alegría, si esto nos da el estímulo, Señor, ¿qué otra cosa lo puede hacer, Señor? Tu palabra es la única que puede estimular a cada corazón. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.